reencarnada, regresé al momento de mi humillación y destruí al príncipe que me mandó a decapitar. El polvo de mármol sabe exactamente a fracaso. Lo sé porque la última vez que me arrodillé ante el emperador Carlos, supliqué por un matrimonio que finalmente me compró una decapitación. Ahora, estoy de vuelta. El mismo suelo helado, el mismo incienso asfixiante que oculta el olor de los cortesanos sin lavar. A mi lado, mi prometido real está tomando aire para humillarme, para romper nuestro compromiso por una plebeya. Él espera lágrimas. Espera una súplica desesperada. En cambio, voy a adelantarme. Parpadear fue la parte más difícil. Mis párpados se sentían como papel de lija raspando fruta magullada. Hace un segundo, la hoja del verdugo había cortado mi columna vertebral. Un crujido húmedo y pesado que sonaba demasiado parecido a un carnicero de Castilla desollando una res. Ahora, mi cabeza estaba firmemente unida a mis hombros, aunque un calor fantasma aún latía en la base de mi cráneo. Estaba mirando el suelo, específicamente a una pequeña vena oscura que atravesaba el mármol blanco de la sala de audiencias del Alcázar. Conocía esa vena. La había mirado durante una hora durante mi 19º verano, llorando hasta que mi visión se nubló, rogándole al emperador Carlos que obligara a su sobrino a honrar nuestro compromiso. Mis pulmones se paralizaron. El aire en el salón del trono era espeso, prácticamente irrespirable, ahogado con el olor a cera de abejas ardiendo y el sudor agrio y nervioso de 200 aristócratas. Mi corsé, fuertemente atado con rígidas varillas, se clavaba en mis costillas inferiores con cada respiración superficial. No estaba muerta. Tenía 19 años otra vez. A mi lado, Rodrigo cambió de peso. Sus botas de montar de cuero andaluz emitieron un crujido suave y odioso. «Su Majestad Imperial», dijo Rodrigo. Su voz fue un shock para mi sistema. Era más aguda de lo que recordaba, carente de la autoridad grave que desarrollaría durante las guerras fronterizas 5 años en el futuro. En este momento, solo sonaba como un joven malcriado tratando de proyectar confianza absoluta. Giré la cabeza una fracción de pulgada. El perfil de Rodrigo era afilado, aristocrático y pálido bajo las enormes lámparas de cristal de la granja. Miraba directamente al trono. Su mandíbula estaba tan apretada que el músculo latía cerca de su oreja. Se estaba preparando. Pensó que iba a montar un escándalo. En mi vida pasada, lo había hecho. Cuando me declaró cruel, celosa e indigna de la corona, me había disuelto en histeria. Había agarrado el dobladillo de su abrigo de terciopelo. Había manchado con mi caro colorete sus inmaculadas botas de cuero, rogándole que recordara nuestra infancia, las promesas que su madre le hizo a la mía. Había sido feo. Había cimentado mi reputación como una mujer desquiciada y obsesiva, pavimentando el camino perfectamente asfaltado hacia mi ejecución por traición 7 años después. Mi estómago dio un vuelco violento y ácido. Por un segundo aterrador, pensé que iba a vomitar mi té de la mañana directamente sobre el piso pulido e inmaculado del emperador. Tragué saliva, saboreando bilis y cobre viejo. La realidad física de la regresión no es una luz sagrada o un estallido de energía divina. Es náusea. Es una migraña que divide tu visión por la mitad. Es la sensación discordante e incorrecta de que tu cuerpo es más joven, más ligero, pero completamente exhausto. Habla, sobrino. La voz del emperador Carlos resonó desde el estrado. Era una voz cansada. El emperador era un anciano que olía perpetuamente a alcanfor medicinal y vino rancio de la Mancha, aburrido por la teatralidad de su familia. Vengo ante usted para solicitar formalmente la disolución de mi compromiso con doña Beatriz, declaró Rodrigo. Su voz se quebró un poco al pronunciar mi nombre. Una aspiración colectiva y sibilante recorrió la galería de nobles detrás de nosotros. La seda crujió cuando decenas de personas se inclinaron hacia adelante, hambrientas de la matanza. Rodrigo no me miró, mantuvo sus ojos fijos en su tío. No puedo, en buena conciencia, unirme a una mujer que carece de la empatía básica requerida de una futura gobernante. Beatriz ha acosado al personal del palacio. Ha intimidado implacablemente a doña Inés. Y posee una vena vengativa que pone en peligro la paz de esta corte. No me casaré con ella. Ahí estaba, el discurso. En algún lugar al fondo de la sala, de pie junto a los tapices flamencos, estaba Inés. No necesitaba mirar para saber que llevaba un vestido de muselina simple y sin adornos, apretando las manos contra su pecho, luciendo como una paloma asustada. Solía odiarla tanto que se sentía como una infección física en mi sangre. Ahora, solo me sentía profundamente cansada. Odiarlos requería demasiada energía, y actualmente necesitaba todas mis calorías solo para evitar desmayarme. Clavé mis uñas en mis palmas.
el dolor agudo y punzante me ancló. Hizo retroceder el mareo. No iba al cadalso. No iba a pudrirme en las celdas húmedas e infestadas de ratas de la torre inferior de Toledo. Estas son acusaciones graves, Rodrigo, retumbó el emperador, inclinándose hacia adelante en su pesado trono de roble. Las cadenas de oro sobre su pecho tintinearon. Cambió su mirada pesada y encapuchada hacia mí. Doña Beatriz, su prometido afirma que es usted completamente inadecuada. ¿Cómo responde? Esta era la señal. En la vida pasada, aquí fue cuando se rompió el dique. Tomé un respiro que expandió mi caja torácica contra el corsé inflexible. Dolió. Bien. Necesitaba el dolor. Lentamente, sin la gracia de un cortesano entrenado, me levanté del suelo. Mis rodillas chasquearon fuertemente en el silencio cavernoso del salón. No fue un levantamiento elegante. Me sentía rígida, torpe. Alicé el pesado terciopelo verde esmeralda de mis faldas, quitando una mota de pelusa con una mano temblorosa. Obligué a mis manos a caer a mis costados, ocultando el temblor de mis dedos entre los pliegues de la tela. Miré al emperador Carlos. Su rostro era un mapa de sombras profundas y capilares rotos. Estoy de acuerdo con él, dije. Mi voz salió áspera, un poco demasiado baja. Me aclaré la garganta, saboreando el regusto amargo y metálico de la adrenalina, y lo intenté de nuevo, más fuerte esta vez. Plana. Estoy completamente de acuerdo con Su Alteza, Su Majestad. El compromiso debe romperse de inmediato. El silencio que golpeó la habitación fue absoluto. No fue un murmullo de sorpresa o un jadeo. Fue un vacío asfixiante total. El tic-tac del reloj de pie en el pasillo lejano de repente sonó como golpes de martillo. La cabeza de Rodrigo se volvió bruscamente hacia mí, tan rápido que creí oír crujir su cuello. Su máscara de indignación justa, perfectamente ensayada, se hizo añicos, reemplazada por una expresión boquiabierta e increíblemente estúpida. Sus ojos azules estaban muy abiertos, buscando en mi rostro el truco. La inminente explosión de lágrimas. ¿Qué? Soltó Rodrigo, olvidando por completo el protocolo de dirigirse primero al trono. Lo ignoré. Mantuve mis ojos en el anciano del estrado. Mi corazón golpeaba contra mis costillas como un pájaro atrapado. Pero mantuve mi rostro completamente inexpresivo. Su Alteza tiene razón en su evaluación, continué, manteniendo mi tono conversacional, como si estuviéramos discutiendo el precio de la lana merina importada. Somos profundamente incompatibles. Encuentro su constante moralización agotadora, y él claramente encuentra mi presencia totalmente insoportable. Forzar esta unión solo resultaría en un matrimonio miserable. Escándalos judiciales interminables y un dolor de cabeza para la corona. Es una pérdida de su tiempo. Y, francamente, una pérdida del mío. Un solo ladrido áspero de risa resonó desde algún lugar cerca del podio del canciller. Alguien intentó desesperadamente ahogarlo con una tos. El emperador entrecerró los ojos. La piel suelta debajo de su barbilla tembló mientras me estudiaba. ¿No impugna sus afirmaciones, doña Beatriz? ¿Admite estas acciones vengativas? Admito que no tengo ningún deseo de casarme con un hombre que corteja abiertamente a otra mujer mientras está atado a mí, dije limpiamente. No iba a confesar crímenes que aún no había cometido, ni me iba a defender de los llantos exagerados de Inés. Nada de eso importaba. La supervivencia era la única métrica que me importaba. Si quiere su libertad para perseguir a doña Inés, puede tenerla. Renuncio a cualquier derecho sobre su mano. El rostro de Rodrigo se sonrojó con un carmesí profundo y feo. Parecía furioso. Era absurdo. Estaba consiguiendo exactamente lo que acababa de exigir. Sin embargo, parecía como si lo hubiera abofeteado en la cara con una fusta de montar. Los hombres como Rodrigo no solo querían ganar, querían que sufrieras por la pérdida. Mi indiferencia estaba arruinando su momento de martirio. Tú, tartamudeó Rodrigo, dando un paso hacia mí. Esto es un truco, estás jugando a un juego. Si lo es uno muy corto, respondí, finalmente mirándolo. De cerca, sin las anteojeras del enamoramiento adolescente, simplemente se veía notablemente joven. Había una mancha de tinta en su pulgar, olía a agua de lavanda cara, enmascarando el olor penetrante de su propio sudor nervioso. No te quiero, Rodrigo, está hecho. Estamos de acuerdo. Me volví hacia el emperador e hice una reverencia. Los músculos de mis muslos ardían con el esfuerzo, temblando ligeramente mientras bajaba. Si complace a la corona, dije, mirando las puntas pulidas de mis zapatos. Solicito humildemente permiso para retirarme de la capital. Volveré a la finca de mi padre en las montañas de Asturias antes del anochecer. El emperador Carlos se reclinó.
La madera de su trono gimió bajo el cambio de peso. Miró de la cara roja y confundida de su sobrino a la mía pálida e inmóvil. Una pequeña, casi imperceptible sonrisa torcida tocó la comisura de la boca del anciano. Le encantaba una buena interrupción del guión. Concedido, dijo el emperador, su voz resonando con finalidad. El compromiso queda disuelto. Puede retirarse, doña Beatriz. Espera. Rodrigo prácticamente gritó, dando otro paso hacia mí, con la mano extendida. No esperé. No lo miré, me levanté, le di la espalda al trono imperial, una infracción menor de la etiqueta que ya no me importaba, y comencé la larga caminata por el pasillo central del gran salón. La separación de la multitud fue instantánea. Los nobles retrocedieron como si yo fuera portadora de la peste. Podía olerlos al pasar. Agua de rosas, polvo rancio, la lana húmeda de las capas pesadas. Escuché los susurros frenéticos, el crujido de los abanicos al abrirse. Mi espalda se sentía terriblemente expuesta. Medio esperaba sentir el acero frío de la alabarda de un guardia presionando contra mi columna vertebral, o escuchar al emperador cambiar de opinión y ordenar mi envío a las mazmorras. Cada paso era agonizante. Mis pesadas faldas de terciopelo se arrastraban por el mármol, sintiéndose como si pesaran 25 kilos. Me enfoqué únicamente en las pesadas puertas de roble con tachuelas de bronce al final del salón. Pie izquierdo, pie derecho, respira, no corras. Si corres, sabrán que estás aterrorizada. Llegué a las puertas. Los guardias reales, luciendo ligeramente desconcertados por la repentina conclusión del juicio, se apresuraron a abrir el pesado roble. Las bisagras rechinaron. Salí del calor asfixiante del salón del trono y entré al pasillo helado y con corrientes de aire del palacio exterior. El aire frío me golpeó la cara como una toalla mojada. Las pesadas puertas se cerraron de golpe detrás de mí con un ruido sordo que vibró a través de las suelas de mis zapatos. Estaba fuera. Estaba viva. Mis rodillas cedieron al instante. Golpeé el suelo de piedra del pasillo con fuerza, rompiendo la delicada seda de mis medias y raspándome la piel. El dolor fue agudo, inmediato e increíblemente enraizador. Me arrastré hacia una alcoba, arrastrando mis ridículas faldas de terciopelo detrás de mí como un animal herido arrastrando un paracaídas, y presioné mi espalda contra el muro de piedra helada. Acerqué mis rodillas al pecho y envolví mis brazos alrededor de ellas, tratando de mantenerme entera. Mis dientes empezaron a castañetear violentamente. No era el frío ambiental de la piedra, era el shock retardado de la adrenalina abandonando mi sistema. Presioné mi rostro contra el encaje rígido de mi cuello y respiré de forma larga y temblorosa. Funcionó. Estoy viva, no estoy comprometida. No voy a morir. Pero no había ninguna música triunfal sonando en mi cabeza. No había un sentido abrumador de empoderamiento. Me sentía patética, acurrucada en una alcoba polvorienta, oliendo el polvo metálico de la mampostería y el sabor agrio de mi propio miedo. Había sobrevivido, sí, pero al aceptar públicamente que no valía nada, al permitir que un niño arrogante me hiciera a un lado frente a toda la clase dominante de España. Me froté los ojos con la base de las manos hasta que bailaron chispas en mi visión. El orgullo era un lujo para las personas que no habían sentido la hoja de un verdugo cortarles el cuello. Que pensaran que era una cobarde, que pensaran que estaba derrotada. Las mujeres derrotadas vivían vidas largas y tranquilas en el campo. Beatriz. La voz era un retumbo bajo y peligroso. Me estremecí, levantando la cabeza de golpe. De pie a unos metros de distancia, bloqueando la luz pálida de la ventana arqueada, estaba mi padre, el duque Fernando. Era un hombre corpulento, de hombros anchos y pecho grueso, vestido con la lana oscura y utilitaria de las provincias del norte en lugar de las sedas brillantes de la capital. Su rostro estaba curtido, su barba veteada de gris hierro, y sus ojos oscuros ardían actualmente con una mezcla de confusión y rabia fuertemente controlada. Padre, croé. Intenté ponerme de pie, pero mis piernas se sentían como papel mojado. Logré apoyar la mano contra la pared y levantarme, balanceándome un poco. No me ofreció una mano para ayudarme, solo me miró, con la mandíbula apretada. El senescal me informó que el compromiso se ha roto, que accediste a ello frente al emperador. Lo hice. ¿Has perdido el juicio por completo? Siseó, acercándose. Olía a lluvia, cuero viejo y el olor penetrante del tabaco de pipa. Era un olor reconfortante, un olor de mi infancia, pero en este momento, era solo otra amenaza. Nuestra familia ha pasado 10 años negociando esa alianza. 10 años de concesiones a la corona para asegurar que te sentarías en ese trono, y lo tiraste por la borda porque el chico tiene el ojo distraído. No fue el ojo distraído, padre, dije,
apoyándome pesadamente contra la piedra. Me desprecia. Iba a romperlo de todos modos. Simplemente salvé la poca dignidad que nos quedaba al no llorar sobre sus botas. ¿Dignidad? Fernando soltó una carcajada áspera y fea. No hay dignidad en una mujer descartada. Eres el hazmerreír. Has convertido nuestra casa en un hazmerreír. ¿Tienes alguna idea de las repercusiones políticas de esto? ¿Los acuerdos comerciales vinculados a este matrimonio? Mejor ser el hazmerreír que una traidora muerta, murmuré. ¿Qué dijiste? Dije, alcé la voz, obligándome a pararme derecha, aunque mi columna protestó. Que quedarnos en la capital nos arruinaría. Rodrigo nunca favorecerá a nuestra familia. Si me casara con él, me aislaría, marginaría a nuestra casa y eventualmente encontraría una manera de deshacerse de mí para legitimar a su pequeña mascota plebeya. ¿Sabes cómo funciona la corte, padre? ¿Sabes que el emperador está buscando una excusa para apoderarse de las minas del norte en Asturias? Un cargo de traición contra la familia de la princesa heredera sería perfecto. Fernando me miró fijamente. La ira en sus ojos parpadeó, reemplazada por una quietud fría y calculadora. Era un político despiadado, mucho más observador de lo que le había dado crédito en mi vida anterior. En aquel entonces, había sollozado en sus brazos, y él había marchado a los aposentos del emperador exigiendo justicia, acelerando la caída de nuestra familia. Suenas terriblemente cínica para una chica de 19 años, notó, bajando la voz a un susurro peligroso. Crecí hoy, dije rotundamente. Pedí permiso para volver al norte. Fue concedido. Nos vamos. De inmediato. Él estudió mi rostro durante un largo y agonizante momento. Estaba buscando a la adolescente histérica y enamorada que había traído al palacio hace 3 semanas. No le dije nada, solo le devolví la mirada, con los ojos muertos y exhaustos. Finalmente, dio un breve y cortante asentimiento. El carruaje está en el patio inferior. Coge tu capa, nos vamos antes de las campanas de la tarde. Se dio la vuelta y se alejó, sus botas pesadas golpeando la piedra con precisión militar. El viaje de regreso desde el palacio fue un asunto miserable. El carruaje era un modelo antiguo, la suspensión rígida e implacable. Cada bache en las calles empedradas de Toledo me hacía rechinar los dientes. Me senté frente a mi padre en absoluto silencio. Los cojines de terciopelo de los asientos olían a humedad y lana húmeda. Fuera de la pequeña ventana manchada por la lluvia, las fachadas de piedra ornamentada de la capital pasaban borrosas. Vi cómo la ciudad que había pasado toda mi vida pasada tratando de conquistar se desvanecía en la distancia. Mi padre fumaba su pipa, llenando la pequeña cabina con humo espeso y gris. No me había preguntado si tenía el corazón roto. No me había preguntado si estaba bien. Ya estaba haciendo números en su cabeza, calculando los daños, averiguando cómo aprovechar este desastre para forjar una nueva alianza. Cerré los ojos y apoyé la cabeza contra el cristal frío de la ventana. La vibración constante del traqueteo era curiosamente reconfortante. Esperaba sentir alivio. Había alterado la línea temporal con éxito. Había evitado la primera gran trampa, pero a medida que el carruaje cruzaba las enormes puertas de hierro de la muralla exterior de la ciudad, todo lo que sentía era un vacío hueco y resonante en mi pecho. Sobrevivir era feo. Significaba tragarse el orgullo hasta atragantarse con él. Significaba dejar que las personas que odiabas pensaran que habían ganado. El carruaje golpeó un bache profundo, lanzándome violentamente contra el panel lateral. Mi hombro golpeó con fuerza contra la madera. Hice una mueca de dolor, frotando el músculo magullado. Abrí los ojos y miré los bosques oscuros y extensos del camino del norte por delante. No sabía qué iba a pasar después. Había borrado el mapa de mi futuro. Pero al sentir el dolor sordo en mi hombro y el pellizco agudo de mi corsé, una pequeña y oscura brasa de algo más se encendió en mi pecho. No era esperanza, la esperanza era inútil. Era rencor, rencor puro, sin adulterar, que afirmaba la vida. Creían que se habían deshecho de mí. Creían que me arrastraba para esconderme. Que lo pensaran. Por ahora, la lluvia golpeó el techo del carruaje durante 6 días consecutivos. No era la llovizna suave y nutritiva de los valles del sur. La lluvia del norte era rencorosa. Golpeaba contra los paneles de madera reforzada como puñados de grava, filtrándose por las grietas para empapar los cojines de terciopelo y enfriar el aire hasta que mi aliento formaba nubes pálidas y erráticas. Mi columna se sentía fusionada permanentemente en una curva rígida y agonizante. Cada sacudida sobre los caminos embarrados y llenos de baches enviaba una descarga de fuego puro hasta mi cuello, justo al punto exacto donde la hoja del verdugo había cortado mis vértebras en mi vida pasada. Pasé horas frotándome la nuca.
Mis yemas de los dedos buscaban desesperadamente la piel suave e intacta solo para demostrarle a mi cerebro aterrorizado que mi cabeza todavía estaba unida. Mi padre rara vez hablaba. Se sentaba frente a mí, una sombra masiva envuelta en una pesada capa de piel de oso cantábrico, fumando su pipa hasta que la pequeña cabina se llenó del aroma a madera de cerezo tostada y ceniza amarga. De vez en cuando, sus ojos oscuros se dirigían a mi rostro, entrecerrándose. Estaba esperando el colapso. Esperaba que las lágrimas histéricas de una adolescente plantada finalmente estallaran una vez que pasara el shock. No le di nada más que una mirada en blanco y exhausta. Estaba demasiado ocupada catalogando los dolores de mi cuerpo y el sabor metálico de la adrenalina persistente en mi lengua. Para cuando la silueta extensa y dentada de la fortaleza de Paso Alto se abrió paso a través de la niebla, estaba entumecida de las rodillas para abajo. Paso Alto no era un palacio, era una fortaleza construida por hombres paranoicos que entendían que el invierno mataba más fiablemente que cualquier ejército invasor. Sus paredes eran de basalto negro, gruesas e inflexibles, desprovistas de las delicadas ventanas de vidrio y los jardines ornamentales de la capital. Olía a piedra mojada, humo de leña y al olor penetrante y medicinal de las agujas de pino trituradas. Cuando el carruaje finalmente gruñó hasta detenerse en el patio central, mi padre abrió la puerta de una patada. Bajó al barro que le llegaba a los tobillos sin decir una palabra, gritando órdenes a los mozos de cuadra. Yo bajé lentamente. Mis botas de cuero se hundieron en el fango helado. Un viento amargo azotó el patio, mordiendo instantáneamente a través de mi capa de ciudad, delgada y a la moda. Me estremecí violentamente, castañeteando los dientes, pero no corrí hacia las pesadas puertas de roble de la fortaleza. Me quedé en el barro y miré hacia arriba a la enorme reja levadiza reforzada con hierro. En mi primera vida, había odiado este lugar. Le había rogado a mi padre que me dejara quedarme en la capital, llorando que Paso Alto era una tumba, una prisión para bárbaros. Había pasado mi adolescencia resintiendo el frío, resintiendo el aislamiento, completamente ciega al hecho de que estos muros gruesos y feos eran impenetrables. Ahora, mirando la piedra brutal y sin adornos, sentí una extraña y pesada sensación de alivio instalarse en mi pecho. No podías sitiar fácilmente Paso Alto, no podías arrastrar a alguien fuera de allí en medio de la noche sin despertar a una guarnición de 300 guardias fuertemente armados. Mi señora. Una voz aguda se abrió paso a través del viento. Carmen, mi antigua niñera, bajaba apresuradamente por los escalones de piedra, con un pesado chal de lana echado sobre la cabeza. Tenía el rostro sonrojado, su cabello gris escapándose de sus horquillas. Me echó una gruesa y áspera manta de lana sobre los hombros, envolviéndome en el olor a lavanda seca y sebo de oveja. «Estás azul, niña», me regañó, frotándome los brazos con manos ásperas y encallecidas. Adentro, de inmediato. El duque envió un mensaje por adelantado. «Tenemos un fuego rugiendo en tus aposentos». «Gracias, Carmen», dije, con voz ronca por la falta de uso. Caminar por los pasillos tenuemente iluminados con antorchas de Paso Alto fue como navegar por una tumba. El aire era pesado y silencioso. Cuando finalmente llegué a mis aposentos, despedí a Carmen con un gesto suave. Me quedé en el centro de la habitación. Estaba exactamente como la había dejado hace 3 meses cuando partí hacia la capital para asegurar mi perdición. Cortinajes de seda rosa pálido, un tocador rebosante de caros perfumes importados, delicadas muñecas de porcelana alineadas en la repisa de la chimenea. Me dio asco. Parecía la habitación de un cordero expiatorio esperando ser sacrificado. Sin quitarme las botas embarradas, caminé hacia el tocador. Tomé un frasco de cristal de agua de rosas, un regalo de Rodrigo durante nuestro primer año de compromiso. Lo sostuve por un segundo, sintiendo el pesado y caro cristal tallado. Luego, abrí los dedos y lo dejé caer. El cristal se hizo añicos contra el suelo de piedra con un chasquido agudo y satisfactorio. El hedor empalagoso y dulce a rosas llenó el aire, espeso y asfixiante. Metódicamente me moví por el tocador, barriendo con el brazo la madera pulida. Cepillos con dorso de plata, tarros de colorete importado, delicados frascos de vidrio, todos cayeron al suelo. Arranqué el dosel de seda rosa de la cama, la tela rasgándose con un sonido fuerte y cortante que se sintió increíblemente alto en la tranquila fortaleza. No estaba haciendo un berrinche, estaba excavando. Necesitaba que esta chica suave e ingenua estuviera muerta y enterrada antes de que pudiera matarme de nuevo. Cuando la habitación fue despojada de sus frágiles tonterías, me senté pesadamente en el borde del colchón desnudo. Me temblaban las manos, un corte fino en mi pulgar manaba con una brillante gota de sangre por un trozo de vidrio roto. Chupé el corte, saboreando el cobre, y miré el desastre.
Esta era la zona cero. Tenía mi vida. Tenía una fortaleza. Y tenía la cabeza llena de recuerdos terribles y sangrientos. Tendría que ser suficiente. Motas de polvo bailaban en los rayos de luz solar pálidos y anémicos que lograban penetrar en las estrechas ventanas tipo aspillera de la sala de archivos de la finca. El aire aquí era seco, con un fuerte olor a pergamino deteriorado, excrementos de ratón y pegamento de encuadernación. Habían pasado 2 semanas desde nuestro regreso a Paso Alto. Durante 14 días, no había hecho nada más que comer estofado soso, tener sueños sin dormir, descansos exhaustos y evitar las miradas inquisitivas de mi padre. Había logrado convencer al personal de la casa de que estaba de luto por mi corazón roto. Que susurraran, su piedad me compró soledad, pero la soledad era peligrosa, engendraba estancamiento, y el estancamiento era la forma en que terminabas indefenso cuando la corona inevitablemente decidiera castigar al norte por avergonzar al sobrino del emperador. Me senté en una pesada mesa de roble marcada. Un enorme libro de contabilidad se abría ante mí. Mi señora, realmente debo protestar. Arturo, el mayordomo de la finca, se inquietaba retorciéndose las manos manchadas de tinta. Era un hombre delgado y frágil que olía permanentemente a manzanas secas y ansiedad. Estos registros son extremadamente tediosos y totalmente inadecuados para una joven de su posición. El duque se enfurecería si supiera que está inhalando este polvo. El duque está actualmente en el patio inferior gritándole al intendente, dije sin levantar la vista, deslizando una uña por una columna de números. El rasguño de mi uña contra la gruesa vitela sonaba fuerte en la habitación silenciosa. Él no lo sabrá a menos que se lo digas, Arturo. Y no se lo dirás porque si lo haces haré que Carmen queme todo tu dulce tabaco de pipa importado. Arturo emitió un pequeño chillido ahogado. Pasé una página. El papel estaba rígido y amarillento. En mi vida pasada, no sabía nada de las finanzas de Paso Alto. Había asumido que el norte era simplemente lúgubre y empobrecido por naturaleza en comparación con la riqueza brillante de la capital. Fui una idiota, Arturo, dije tocando una línea de tinta marrón descolorida, esta entrada del otoño pasado, 500 toneladas de arrabio en bruto enviadas al sur a la armería real. Sí, mi señora, el diezmo anual a la corona. ¿Y la compensación que figura aquí? Tracé el número. Es menos de la mitad del precio de mercado. Arturo se movió incómodo, sus botas arrastrándose por el suelo de piedra. Bueno, sí, es un decreto real, un precio fijo establecido por el canciller del emperador para asegurar que el ejército esté abastecido adecuadamente. Es un deber patriótico. Es un robo, dije rotundamente. Me eché hacia atrás, ignorando la punzada aguda en mi espalda baja por estar sentada en el taburete de madera sin acolchar. Cerré los ojos, dejando aflorar los recuerdos del futuro. En 3 años, estallaría una escaramuza fronteriza masiva en el este. La corona necesitaría acero desesperadamente, pero no pagarían un precio justo por él. Simplemente duplicarían el diezmo, sangrando al norte. Cuando mi padre inevitablemente protestara, citando la inanición de nuestros mineros, Rodrigo, recién coronado como príncipe heredero, usaría la negativa para acusar al duque Fernando de traición. Fue el catalizador que finalmente arrastró a toda mi familia al cadalso del verdugo. Toman nuestro hierro por centavos, lo forjan en armas y luego nos cobran impuestos por el privilegio de su protección. Murmuré, abriendo los ojos. Mi señora, por favor, baje la voz, siseó Arturo, pareciendo aterrorizado. Hablar así es peligroso. La pobreza es más peligrosa, Arturo. Cerré de golpe la pesada cubierta de cuero del libro de contabilidad. Una nube de polvo fino y gris explotó en el aire. Estamos subsidiando la nueva y extravagante ala del palacio de Rodrigo con nuestro hierro. Eso se acaba. No puede simplemente negarse al diezmo real. Arturo prácticamente vibraba de pánico. El duque nunca lo permitiría. Significaría la guerra. No tengo intención de negarlo, dije, una sonrisa lenta y oscura extendiéndose por mi rostro. Se sentía extraño, como si mis músculos faciales hubieran olvidado cómo hacer la forma. Tengo la intención de hacer que rueguen por él, y tengo la intención de hacerles pagar. Me levanté, quitándome el polvo de mi sencilla falda de lana gris. No había usado corsé ni seda en 2 semanas. Me sentía más ligera, más conectada a la tierra. Tráeme los informes de los topógrafos de las minas de las cuevas profundas, ordené, avanzando hacia la puerta. Y Arturo, quiero ver los registros de mantenimiento de los pasos de montaña,
específicamente las carreteras de peaje controladas por los varones del sur. Arturo me miró como si me hubiera brotado una segunda cabeza. La chica mimada e histérica que se había ido a la capital hacía unos meses había desaparecido. En su lugar había alguien que olía a tinta rancia y hablaba como un mercenario. Enseguida, mi señora, susurró, salí del archivo hacia el pasillo frío. Mi corazón latía con un ritmo constante. No solo iba a sobrevivir. Iba a convertir esta roca miserable y helada en una fortaleza de influencia financiera. Si Rodrigo quería una corona, iba a tener que comprarme el hierro para ella con una prima muy alta. El barro esparcido por los prístinos azulejos blancos del vestíbulo fue la primera señal de que el mundo exterior finalmente había roto nuestro aislamiento. Hice una pausa en la gran escalinata, apoyando mi mano ligeramente en la fría barandilla de hierro. Debajo de mí, un mensajero real se estaba quitando su capa de montar empapada, entregándosela a un sirviente con rostro sombrío. El mensajero olía fuertemente a caballo mojado, sudor rancio y tierra del camino. Parecía exhausto, cambiando su peso nerviosamente bajo la mirada severa e imponente de mi padre. El duque Fernando estaba en la base de las escaleras, todavía usando sus cueros de montar salpicados de barro. En su mano gruesa y callosa, sostenía un pergamino sellado con pesada cera carmesí. El escudo imperial estaba estampado perfectamente en el centro, un águila dorada con las alas extendidas. La vista de ese sello me revolvió el estómago. Por una fracción de segundo, no estaba de pie en las escaleras de paso alto. Estaba arrodillada sobre un bloque de madera, oliendo la paja podrida, escuchando a un hombre con un pergamino idéntico leer una lista de crímenes fabricados a una multitud que se burlaba. Mis nudillos se pusieron blancos mientras agarraba la barandilla. Respira. El hierro frío se clavó en mi palma, anclándome al presente. Obligué a mis pulmones a expandirse, tragando la marea ascendente de bilis en mi garganta. Padre rompió el sello. El sonido fue un chasquido agudo y quebradizo en el silencioso salón. Desenrolló el rígido pergamino. Observé su rostro de cerca. Al principio, solo estaba su habitual estoicismo sombrío, pero a medida que sus ojos bajaban por las líneas de caligrafía elegante y extensa, su mandíbula se tensó. Un rubor oscuro y enojado subió por su cuello, desapareciendo en su barba canosa. Las venas de sus sienes comenzaron a latir. No gritó. Eso era lo aterrador de mi padre. Cuando estaba verdaderamente enfurecido, se quedaba completamente, desconcertantemente quieto. Padre, llamé suavemente. Mi voz resonó un poco en el espacio cavernoso. Levantó la cabeza de golpe, fijándome con una mirada tan intensa, que se sintió física. Arrugó el pergamino en su puño. El costoso papel crujió violentamente. En mi estudio, masculló, su voz apenas por encima de un susurro. Ahora. Giró sobre sus talones y marchó por el pasillo. Sus pesadas botas golpeando la piedra como martillazos. Bajé las escaleras lentamente, alisando mis faldas de lana sencillas. Podía sentir los ojos de los sirvientes en mi espalda, llenos de curiosidad y miedo. Los ignoré, manteniendo mi rostro en una máscara de leve indiferencia, mientras seguía su camino hacia el estudio. El estudio olía a cuero viejo y a su siempre presente pipa de madera de cerezo. Padre estaba de pie detrás de su enorme escritorio de roble, respirando pesadamente por la nariz. Como un toro acorralado, golpeó la carta arrugada contra la madera pulida. Lo han anunciado, dijo. Su voz goteando veneno. Oficialmente, una boda de primavera. Rodrigo y la plebeya. Ni siquiera pudo obligarse a decir el nombre de Inés. Lo esperaba, dije en voz baja. Permaneciendo de pie cerca de la puerta. ¿Por qué la furia, padre? Sabíamos que esto se acercaba. Es un mero formalismo. Lie el resto, gruñó. Señalando con un dedo grueso el papel, di un paso adelante. Recogí el pergamino arrugado. Y lo alicé sobre el escritorio. Mis ojos pasaron por alto la prosa florida y arrogante que anunciaba la unión de Su Alteza Real con doña Inés. No me importaba su felicidad. Escaneé los párrafos inferiores, los apéndices usualmente reservados para notas administrativas menores. Ahí estaba, en celebración de esta alegre unión y para fortificar el reino contra las inminentes amenazas del sur, la corona decreta un gravamen de celebración. La provincia norteña de Paso Alto duplicará su diezmo inmediato de mineral de hierro en bruto para ser entregado a las fundiciones reales antes de la primera nevada. Dejé escapar un suspiro lento y silencioso. Estaba sucediendo antes de lo que recordaba. Rodrigo no esperó 3 años para exprimirnos.
Su orgullo herido por mi rechazo público había acelerado sus planes. Estaba usando su boda como excusa para llevar a mi padre a la bancarrota. Exigen el doble de hierro. Padre se paseaba detrás de su escritorio, con las manos juntas detrás de la espalda. Antes de la primera nevada, es imposible. Los mineros ya están exhaustos. Si los obligo a duplicar la producción, los túneles colapsarán. Si me niego, desafío un decreto real directo. Es una trampa, Beatriz. El chico nos está castigando. Sí, acordé en voz baja. Lo hace. Padre dejó de caminar y me miró, sus ojos muy abiertos con una mezcla de conmoción y furia. ¿Es eso todo lo que tienes que decir? Sí. Lo provocaste en ese salón del trono. Le diste la excusa que necesitaba para pintarnos como los salvajes del norte amargados y ofendidos. Y ahora está apretando las tuercas. No lo provoqué, padre. Sobreviví a él, repliqué. Mi propio temperamento finalmente estalló. Di un golpe con la mano en el escritorio, sobresaltándolo. ¿Crees que humillarnos nos habría salvado? Si hubiera suplicado, de todos modos se habría casado con ella. Y de todos modos habría exigido el hierro. Solo que entonces, habría tenido a un rehén roto y humillado en la capital para asegurar tu obediencia. Padre parpadeó, desconcertado por mi veneno. Él quiere el hierro, continué. Mi voz bajando de nuevo a un registro frío y duro, pero no puede tenerlo. Beatriz, esto no es un juego. Desafiar un impuesto real es traición. Solo si pueden probar que te negaste, dije, inclinándome sobre el escritorio, mirándolo fijamente a los ojos. Dime, padre, ¿han inspeccionado recientemente las minas de las cuevas profundas los topógrafos reales? Él frunció el ceño, confundido por el repentino cambio. No en 2 años. ¿Por qué? Porque, dije, recogiendo la carta y lanzándola casualmente a la chimenea rugiente. Ambos vimos cómo los bordes se curvaban y ennegrecían mientras las llamas consumían el escudo imperial. Es una tragedia terrible, pero los pozos inferiores de la cueva profunda colapsaron ayer por la mañana. Un fallo estructural repentino e inevitable. Gracias a los dioses, ningún minero resultó herido, pero las vetas principales están completamente bloqueadas por los escombros. Padre miró el papel ardiendo, luego volvió lentamente sus ojos hacia mí. La ira en su rostro había desaparecido, reemplazada por una comprensión profunda y escalofriante. Los pozos no han colapsado, susurró. No, estuve de acuerdo. La luz del fuego arrojando sombras largas y danzantes en mi rostro. Pero para cuando los inspectores reales lleguen el mes que viene para verificar tu trágica carta de disculpa, lo habrán hecho. Volaremos la entrada principal nosotros mismos. ¿Destruir nuestras propias minas? Respiró hondo. Perderemos meses de producción. Perderemos el diezmo real, le corregí. Atesoraremos el mineral en los depósitos secretos del este. Que la capital entre en pánico. Que Rodrigo se dé cuenta de que no puede construir sus espadas nuevas y brillantes sin nosotros. En 3 meses, los varones del sur subirán sus peajes y la corona estará desesperada. Entonces, les venderemos el hierro recién excavado al triple del precio de mercado. La habitación quedó en un silencio sepulcral, salvo por el crepitar del fuego. Mi padre me miró como si estuviera viendo a una extraña usando la piel de su hija. Buscaba a la chica que solía llorar por vestidos rotos y cartas no correspondidas. Ella no estaba allí. Tú dejarías sin suministros militares a la corona, dijo, con voz pesada. Te arriesgarías a la ira del emperador. Arriesgaría cualquier cosa, dije, el fantasma de la hoja del verdugo susurrando contra mi cuello, para asegurar que ese chico nunca tenga el poder de cortarme la cabeza. Padre se quedó completamente quieto durante un largo momento. Luego, lentamente, una sonrisa sombría y aterradora se extendió por su rostro curtido. Arturo, padre rugió de repente, su voz haciendo eco a través de la pesada puerta de roble. Tráeme mis plumas de dictado. Tengo una carta muy trágica que escribirle a mi sobrino. La arena y el polvo se pegaban al paladar de mi boca, sin importar cuántas veces tragara o me enjuagara con cerveza rancia. El sabor de la piedra caliza pulverizada y el azufre se aferraba a mis dientes. Estábamos parados en una cresta con vistas a la entrada principal de las minas de las cuevas profundas. Debajo de nosotros, un puñado de los capataces de mayor confianza de mi padre estaban colocando cargas de pólvora negra en los soportes de madera de carga del túnel principal. El aire era frío hasta los huesos. El cielo, de un morado denso y magullado que prometía la primera gran tormenta de nieve de la temporada. Tiré de mi gruesa bufanda de lana más ajustada alrededor de mi cuello, temblando mientras una ráfaga de viento atravesaba mis capas. «Están listos», dijo padre en voz baja.
Estaba de pie junto a mí, con la mandíbula tan apretada que pensé que sus dientes podrían crujir. Ver tu propio medio de vida siendo cableado para su destrucción va en contra de todos los instintos de un señor gobernante. Esencialmente, estaba disparando a su propio caballo para negarle la montura al enemigo. Hazlo, Raspe. Padre levantó la mano y luego la bajó en un movimiento rápido y cortante. Un momento después, el suelo debajo de mis pesadas botas de cuero se estremeció. No fue una bola de fuego masiva y cinematográfica. Fue un golpe profundo y húmedo, como un gigante aclarándose la garganta debajo de la tierra. Un espeso penacho de polvo marrón grisáceo fue expulsado violentamente de las fauces de la mina. Luego, vino el terrible y prolongado gemido de la roca desplazándose. Los soportes de madera se partieron con crujidos que resonaron en las paredes del valle como fuego de artillería. Lenta y angustiosamente, la pared del acantilado sobre la entrada se desplomó hacia adelante. Miles de toneladas de pizarra, granito y tierra cayeron en cascada en una avalancha sofocante, enterrando por completo la boca del túnel. El silencio se apresuró a llenar el vacío, roto solo por el repiqueteo de las rocas más pequeñas que caían rodando por la pila de escombros frescos. Me quedé mirando el muro escarpado de escombros. Estaba hecho. El hierro estaba atrapado. Al menos, el hierro que la corona conocía. El pozo secundario del este, escondido detrás de una milla de denso bosque de pinos, inaccesible excepto a través de un barranco estrecho, permaneció perfectamente intacto. Distribuye la plata entre los capataces, le dije a padre, sin quitar los ojos de la nube de polvo, suficiente para alimentar a sus familias durante el invierno. Y diles que si se la beben en el pueblo y empiezan a hablar, la corona los ahorcará por traición antes incluso de que tengas la oportunidad. 6 semanas después, llegó el inspector real Salazar. Era exactamente el tipo de hombre que la capital producía en masa, de manos suaves, con olor agresivo a bergamota para enmascarar su falta de baño en el camino, y visiblemente asqueado por cualquier cosa al norte del río Tajo. Estaba sentado en nuestro gran salón, picoteando miserablemente un plato de ciervo asado, mientras mi padre interpretaba el papel del duque destrozado y desolado. Yo me paré en la sombra cerca del tapiz del primer rey asturiano, viendo los ojos llorosos de Salazar escanear la habitación. Él no me miró. Yo era solo la hija plantada, un mueble roto. Es una tragedia, su gracia, de verdad, murmuró Salazar, limpiándose la grasa de la barbilla con una servilleta de lino. Pero las necesidades de la corona son apremiantes. El príncipe fue bastante específico. Si los pozos primarios están bloqueados, seguramente hay reservas arsenales. Todo lo que teníamos sobre el suelo fue enviado en el tributo de verano. Mintió padre con suavidad. Su voz se quebró con una desesperación perfectamente fingida. Los hombres están cavando, mi señor, día y noche, pero despejar tanta roca, llevará meses llegar a las vetas. Estamos arruinados. Salazar suspiró, una bocanada teatral de aire que señalaba su profunda incomodidad. Su Alteza no estará contento. La frontera sur está inquieta. Los armeros en la capital están inactivos. He redactado una disculpa formal para el emperador rogando su perdón por este desastre natural. Dijo padre, deslizando un grueso pergamino sobre la mesa. Estaba sellado con cera negra, el color de luto. Salazar lo tomó, con el rostro contraído. Había visitado el sitio del colapso esa mañana. Había visto los miles de toneladas de roca. Era un burócrata, no un ingeniero. No sabía la diferencia entre una línea de falla natural cediendo y una carga de pólvora negra localizada. Solo sabía que volvía a la capital con las manos vacías. Y temía la paliza al mensajero. Salí de las sombras, mi pesado vestido de lana crujiendo contra la piedra. Quizás, dije, manteniendo mi voz suave, vacilante, si la corona está en una necesidad tan desesperada, Su Alteza podría solicitar bronce a las provincias del este. Es más pesado, sí, pero mejor que enfrentarse a una incursión del sur sin armadura. Salazar finalmente me miró. Su expresión era una mezcla de lástima y desdén. El bronce es para puertas decorativas y herramientas de campesinos, doña Beatriz. El ejército real lucha en acero, pero supongo que una mujer recluida en el norte no entendería la logística de la guerra. Bajé los ojos, mordiéndome el interior de la mejilla hasta que saboreé sangre para evitar sonreír. Eres un tonto magnífico y pomposo. Perdóneme, mi señor, susurré. Solo deseo ser útil. Salazar partió a la mañana siguiente, cabalgando duro hacia el sur llevando nuestra mentira sellada en negro a Rodrigo. Cuando las pesadas puertas de paso alto se cerraron tras él, caminé hacia el centro del patio. Estaba cayendo la primera nevada real de la temporada,
espolvoreando el barro negro con un blanco inmaculado y helado. Incliné la cabeza hacia atrás, dejando que los copos se derritieran en mis mejillas sonrojadas. La trampa estaba lista. Ahora, solo teníamos que dejarlos morir de hambre. El invierno en Paso Alto no era una temporada, era una ocupación. La nieve se amontonaba 3 metros contra las paredes exteriores, y la luz del día se rendía a media tarde. Durante 4 meses, existimos en un estado de animación suspendida, comunicándonos con el mundo exterior solo a través del ocasional mensajero desesperado que desafiaba los pasos de montaña. Las noticias del sur eran un lento goteo de pánico creciente. Rodrigo e Inés se habían casado en una ceremonia fastuosa y asquerosamente cara en la capital. Pero la luna de miel duró poco. La frontera sur efectivamente había estallado en violencia. Una coalición de varones rebeldes de Andalucía, oliendo la debilidad y capitalizando los arsenales agotados de la corona, había lanzado un asalto coordinado a las líneas de suministro reales. El emperador exigía acero. Rodrigo, cuya posición política entera descansaba en su imagen de comandante militar competente, no lograba proporcionarlo. Las fundiciones reales ardían frías, el costo del hierro importado de territorios extranjeros se había disparado a alturas astronómicas y ruinosas. Estaban sangrando dinero, y estaban sangrando territorio. Pasaba mis días en la sala de archivos, envuelta en 3 capas de lana, repasando los números con Arturo. El mayordomo de la finca hacía mucho que había dejado de temblar cuando yo entraba en la habitación. Ahora me miraba con una aterradora mezcla de asombro y absoluta obediencia. Los pasos del sur están completamente bloqueados por los rebeldes, anotó Arturo una mañana, trazando una línea en el extenso mapa del reino con un dedo tembloroso manchado de tinta. La corona no puede importar por tierra. Su única ruta naval restante está fuertemente grabada por los corsarios de las islas. Se han quedado sin opciones, dije, mirando el mapa. La tinta roja que marcaba los avances rebeldes, se acercaba incómodamente al granero de la capital. Hemos almacenado casi 3,000 toneladas de mineral en bruto en los barrancos del este, mi señora, dijo Arturo en voz baja. Los hombres han estado trabajando en turnos secretos. Las cavernas están prácticamente reventando. Bien. Tamborileé con los dedos contra la madera marcada de la mesa. Redacta una misiva para el canciller Mendoza, no para Rodrigo, envíala directamente al canciller de Hacienda. Tiré de una hoja de vitela en blanco hacia mí. Dile que por la gracia de Dios nuestros mineros han descubierto una nueva veta superficial, aunque peligrosamente inestable. Dile que podemos proporcionar un envío masivo de hierro. La pluma de Arturo flotó sobre su tintero. ¿Y el precio, mi señora? No hay precio fijo, dije. Una fría satisfacción asentándose en mi pecho. Una negociación. Aquí. En Paso Alto. Si quieren el acero para salvar a su ejército, enviarán un emisario a nuestra puerta. El emisario tardó 3 semanas en llegar. Cuando las pesadas puertas de madera del gran salón se abrieron de par en par, no vi a un burócrata pomposo. Vi a un hombre desesperado. El canciller Mendoza era un político experimentado, su rostro marcado por el estrés de equilibrar el libro de contabilidad de un reino en bancarrota. Parecía medio congelado, envuelto en lujosas pero totalmente inadecuadas pieles del sur. Sus labios, de un azul pálido y enfermizo. Padre se sentó a la cabeza de la enorme mesa de roble, con un fuego rugiente a su espalda. Yo me senté a su derecha. No usé joyas, ni seda, solo la severa lana negra de cuello alto de una administradora del norte. Mendoza no perdió el tiempo con cortesías. Tenía demasiado frío y estaba demasiado asustado de la ira del emperador. Duque Fernando, respiró Mendoza, su aliento formando plumas en el salón con corrientes de aire. La corona solicita formalmente la requisa inmediata de este mineral recién descubierto. El emperador invoca la ley de defensa de emergencia. Pagaremos la tasa estándar del diezmo más un bono de dificultad del 10% por el transporte de invierno. Padre me miró. No moví la cabeza, simplemente mantuve mis ojos fijos en el canciller. La ley de defensa de emergencia, dije, mi voz cortando el crepitar del fuego como un fragmento de hielo, se aplica solo a recursos establecidos y medidos. Esta veta no está registrada, pertenece por completo a la Casa de Paso Alto hasta la evaluación de impuestos de primavera. Mendoza parpadeó, sus ojos yendo hacia mí con sorpresa. No esperaba que la prometida caída en desgracia y descartada hablara por el duque. Doña Beatriz, dijo Mendoza con cuidado, este es un asunto de seguridad de Estado. El ejército real está retrocediendo. El propio príncipe Rodrigo está luchando por mantener la línea defensiva. Necesitamos ese hierro.
El príncipe Rodrigo está luchando. Las palabras me golpearon como un disparo de pura adrenalina sin adulterar. En mi vida pasada, yo había muerto para que él pudiera asegurar su poder absoluto. Ahora, se agitaba en el barro, rogándole a la tesorería de su tío que lo salvara. Me rompe el corazón escuchar las dificultades de su Alteza. Mentí, mi voz goteando con una sinceridad totalmente plana y aterradora. Sin embargo, extraer este mineral en invierno es traicionero. Estamos perdiendo hombres por congelación. No podemos subsidiar la guerra de la corona de nuestros propios bolsillos. Deslicé un pesado libro de contabilidad sobre la mesa. Mendoza dudó, luego lo abrió. Yo había preparado una lista muy específica de demandas. Valoración, 400% por encima del precio de mercado estándar de verano. Pagadero estrictamente en oro imperial acuñado por adelantado. Exención de impuestos. Un decreto real que otorgue a la provincia de Paso Alto una inmunidad de 10 años contra todos los gravámenes y diezmos del reino. Autonomía fronteriza. La retirada de las tropas de guarnición reales de los puntos de control del norte, transfiriendo el control aduanero completo a mi padre. Mendoza miró la lista. Su rostro pasó de azul pálido a un gris ceniza enfermizo. Levantó la vista, con los ojos muy abiertos por el horror. Esto es extorsión, balbuceó. Esto es bandolerismo. Usted está pidiendo el equivalente al rescate de un rey, y despojando a la corona de su autoridad en el norte. El emperador nunca estará de acuerdo. Entonces el emperador luchará contra los rebeldes del sur con horquillas de madera, respondí, echándome hacia atrás en mi silla. He oído que doña Inés tiene gustos caros. Quizás el príncipe pueda fundir sus nuevas joyas para forjar puntas de flecha. Mendoza se estremeció al mencionar a la princesa plebeya. El resentimiento en la capital hacia la costosa y políticamente inútil esposa de Rodrigo era un secreto a voces. ¿Dejaría que el imperio arda por un compromiso roto?, exigió Mendoza, tratando de encontrar superioridad moral. No me importa el compromiso, canciller, dije, inclinándome hacia adelante. La luz del fuego captó el reflejo en mis ojos, y por un momento vi el fantasma de la mujer que había muerto en el cadalso. Me importa la supervivencia. La corona toma y toma hasta que no queda nada más que hueso. Usted pidió nuestro hierro. Aquí está el precio. Páguelo o abandone nuestra fortaleza. Mendoza miró a padre, buscando a un hombre razonable. Padre simplemente cruzó sus brazos macizos sobre su pecho. Su rostro tallado del mismo granito que la montaña de afuera. Mi hija habla por el norte, retumbó padre. El silencio se alargó, agonizante y pesado. Mendoza volvió a mirar el libro de contabilidad. Conocía las matemáticas. Sabía que los rebeldes estaban a 2 semanas de cortar el suministro de granos de la capital. Sabía que la cabeza política de Rodrigo estaba en la guillotina si se perdía esta guerra. Lentamente, con mano temblorosa, el canciller Mendoza metió la mano en su pesado abrigo de piel y sacó el sello real. El oro llegó 3 semanas después. Vino en carros fuertemente blindados, luchando a través de los ventisqueros, custodiados por soldados reales exhaustos y helados. Me paré en las almenas, el viento amargo azotando mi cabello hacia mis ojos, y vi cómo se descargaban los pesados cofres de roble en nuestras bóvedas seguras. El tintineo de los lingotes crudos y acuñados fue la música más hermosa que jamás había escuchado. No sonaba a victoria. Sonaba a un escudo pesado e impenetrable. Enviamos el hierro al día siguiente. Los alijos secretos del este fueron vaciados. El mineral fue cargado en trineos y arrastrado hacia el sur por yuntas de caballos percherones. Cumplimos con nuestra parte del contrato a la perfección. La corona obtuvo su acero, pero el daño a Rodrigo fue irreversible. Las noticias se filtraron a través de las caravanas de comerciantes a principios del deshielo de primavera. El ejército real había logrado repeler a los rebeldes del sur, en gran parte gracias a la afluencia repentina de nuestro acero del norte, pero el costo había llevado a la bancarrota a la tesorería real. Para pagar la deuda extorsiva que les había impuesto, el emperador se había visto obligado a imponer fuertes impuestos a la aristocracia del sur. Los mismos nobles que se habían reído de mí en el salón del trono estaban ahora furiosos. Su riqueza se agotó para arreglar los errores militares de Rodrigo. La reputación de Rodrigo como el heredero dorado e infalible estaba destrozada. Ahora era visto como un comandante desesperado e incompetente que había permitido que un duque del norte mantuviera como rehén a todo el reino. Su lujosa boda con Inés, una vez celebrada como un triunfo del amor verdadero, ahora era amargamente criticada como un frívolo desperdicio de fondos estatales durante una crisis. Se estaban volviendo contra él. Me senté junto a la ventana en mis aposentos, el pesado vidrio frío contra mi frente. Afuera,
El hielo finalmente estaba empezando a derretirse. El agua goteaba de los aleros en una cadencia constante y rítmica. No hubo un gran enfrentamiento cinematográfico. No marché a la capital y le puse una espada a Rodrigo en la garganta. No expuse a Inés en un dramático juicio en la corte. La venganza, había aprendido, era profundamente burocrática. Era tinta en una página. Era controlar las líneas de suministro. Era ver a tus enemigos asfixiarse lentamente bajo el peso de su propia arrogancia, mientras te sentabas cómodamente junto a un fuego cálido contando su oro. La puerta de mis aposentos se abrió con un crujido. Padre entró sosteniendo un pequeño trozo de pergamino. Se veía mayor, cansado, pero ahora había una estabilidad profunda e inquebrantable en sus ojos. Ya no éramos vasallos rogando por sobras. Éramos el banco. Una carta de la capital, dijo padre, con voz neutral. Del emperador. Me aparté de la ventana. ¿Una citación? No. Padre dijo, una sonrisa sombría tocando las comisuras de su boca. Una invitación formal. El emperador está organizando una cumbre para negociar los nuevos tratados comerciales a la luz de nuestra exención de impuestos. Solicitó específicamente tu presencia. Se refirió a ti como la arquitecta del resurgimiento del norte. Dejé escapar una risa corta y sin humor. El anciano en el trono estaba aterrorizado. Reconoció exactamente quién había orquestado la presión financiera de su imperio. Y ahora quería traerme de vuelta al redil para negociar, para aplacarme. Dile que me siento halagada, dije, caminando hacia mi tocador. Ya no estaba cubierto de perfumes y porcelana. Sostenía libros de contabilidad, mapas y una pequeña y funcional daga de hierro que usaba para abrir cartas. Pero dile que el viaje al sur es demasiado agotador para mi delicada constitución. Si desea discutir sobre comercio, sus emisarios conocen el camino a paso alto. Padre se rió, un sonido profundo y retumbante. Asintió una vez, se volvió y salió de la habitación, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Cogí la daga de hierro, sintiendo su peso frío y brutal en mi mano. Había sobrevivido. La hoja del verdugo nunca tocaría mi cuello. La línea temporal estaba destrozada, el futuro reescrito en mi propio pragmatismo violento. No era un héroe, había manipulado una guerra, extorsionado a un ejército hambriento y priorizado mi propia supervivencia sobre la estabilidad del reino. Me había vuelto fría, calculadora y completamente implacable. Y al mirar mi reflejo en el pequeño espejo sin adornos en la pared, mirando a unos ojos que parecían 10 años mayores de lo que deberían, sentí un profundo vacío resonante. Pero era un vacío seguro, era una fortaleza. Presioné la parte plana de la fría hoja de hierro contra mi mejilla, saboreando el escozor del metal. Que se queden con sus palacios del sur y sus frágiles coronas oxidadas. Yo tenía el norte, tenía el oro y tenía mi vida. Si sentiste el frío del norte y te encantó ver a Beatriz cambiar el guión de su destino condenado, presiona ese botón de me gusta ahora mismo. No dejes que el algoritmo entierre esta historia como una mina colapsada. Comparte esto con alguien a quien le guste una trama de venganza oscura y despiadada donde la heroína se salva a sí misma. ¿Quieres ver qué le hace Beatriz a la familia real a continuación? Asegúrate de suscribirte al canal y tocar la campana para no perderte nunca un episodio de nuestra serie de Renacidos. Deja un comentario abajo. ¿Qué le habrías exigido tú al canciller?